Diputado Albornoz. Diputado Alisegui. Diputado Allende. Diputado Almada. Diputado Almará. Diputada Almirón. Diputada Angerosa. Diputada Bargaña. Diputado Bisogni. Diputado Garrichón. Diputado Federic. Diputado Flores. Diputado Fontaneto. Diputado Jaquinchuk. Diputado Lara. Diputado Mendoza. Diputado Monge. Diputada Monjo. Diputado Navarro. Diputada Pros. Diputada Rodríguez. Diputada Romero. Diputado Roberto. Diputado Rubio. Diputado Schmunk. Diputado Sosa. Diputada Strata. Diputado Ulloa. Diputado Uranga. Diputado Ángel Vázquez. Diputado Hugo Vázquez. Diputado Viale. Diputado Viano. Diputado Vitulo. Señor presidente, le informo que están presentes 25 señores diputados. Con la presencia de 25 señores diputados queda abierta la primera sesión de prórroga del 134 periodo legislativo. Corresponde izar la bandera a la diputada Rosario Romero. Por secretaría se le da lectura al acta de la 21ª sesión ordinaria realizada el pasado 3 de diciembre. Tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, de no haber omisiones por los señores diputados, pedir la omisión de la lectura y que se dé por aprobada. Hay una moción, quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Por prosecretaría se da la lectura a los asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, hacer la moción de no dar lectura a lo mismo y si algún diputado quiere alguno de los asuntos entrados lo pida por secretaría. Hay una moción, quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Diputado Romero tiene la palabra. Solicito copia de los números, las comunicaciones número 4 y número 5. Así se hará. Diputado Fontaneto tiene la palabra. Sí, de las comunicaciones número 2, 3, 4 y 5. Se toma nota, diputado. Dictamen. Diputado Flores. Gracias, presidente, para solicitar el punto 2, 3 y 4. Así se hará. Dictámenes de comisiones. Diputado Navarro tiene la palabra. Sí, señor presidente, para pedir que los expedientes número 19.567, 20.115 y 20.145 queden reservados en secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Quedan reservados, señor diputado. Continúa la lectura. Proyectos venidos en revisión. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para que el expediente número 20.175 quede reservado en secretaría. Queda reservado, diputado, y continúa la lectura de los asuntos entrados. Proyectos de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, según lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, para pedir la reserva de los siguientes proyectos de resolución identificados con los números de expediente 20.158,
20.163, 20.166, 20.167, 20.172 y el proyecto de ley identificado con el expediente número 20.159, remitiéndose el resto a las comisiones correspondientes. Hay una moción del diputado Navarro. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo. Aprobado. Proyectos fuera de lista. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir el ingreso de los dictámenes de los siguientes proyectos. El ingreso del expediente número 20.182, el ingreso y su reserva en secretaría. El ingreso del expediente 20.183 es el ingreso y su reserva en secretaría. El expediente 19.040, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 19.359, ingreso y reserva en secretaría. El expediente número 19.810, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 19.899, ingreso y reserva en secretaría. El expediente número 20.092, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 20.177, su ingreso y el giro a la comisión correspondiente. El expediente 20.178, el ingreso y se gira a la comisión correspondiente. El expediente 20.179, que es un pedido de informe que cuenta con la firma correspondiente, que se haga su ingreso y que se haga la comunicación correspondiente. El expediente 20.180, su ingreso y se gira a la comisión correspondiente. El expediente 20.181, su ingreso y que se gire a la comisión correspondiente. Tiene la palabra el diputado Bisoni. Presidente, para pedir el ingreso y el tratamiento del proyecto de Coesal Salto Grande, que ya me van a alcanzar el número de expediente, no lo tengo en este momento. Sin número de expediente. Y se gira la comisión. Ahora le alcanzo el número Vamos a ordenar. Primero vamos a votar la moción del diputado Navarro del ingreso de los expedientes y que siga cada uno de acuerdo a lo solicitado por el diputado. Que esté por la afirmativa, sí va a expresarlo. Diputado Bisoni tiene la palabra. Sí, señor presidente, para pedir el ingreso del expediente, que no tengo en este momento el número, que es del proyecto de ley de Coesal Salto Grande para su tratamiento. Se va a votar el ingreso de un expediente sin número relacionado a Coesal Salto Grande. Quien esté por la afirmativa, sí va a expresarlo. Aprobado. Corresponde el turno de los homenajes. Diputado Bargaña tiene la palabra. Pido permiso para leer un breve homenaje a Nelson Mandela. Hace apenas unos días, el 5 de diciembre de 2013, se apagaba la vida de Nelson Mandela, padre de Sudáfrica, líder de la humanidad, ícono de la lucha contra el apartheid. Cuando Mandela llega a la presidencia de Sudáfrica, el 10 de mayo de 1994, se ponía punto final a 46 años de segregación racial y de dictadura que a los ciudadanos de raza negra en su propia nación los confinaba a la esclavitud y a la violencia. En su discurso inaugural, ante miles de personas, Mandela dijo: «Nunca más esta hermosa tierra volverá a experimentar la opresión de uno sobre el otro y a sufrir la indignidad de ser la escoria del mundo». A partir de entonces, inició la difícil tarea de desmontar el aparato jurídico y policial heredado de sus opresores y a unificar una Sudáfrica dividida por casi medio siglo de discriminación institucionalizada. Como principal referente del Partido Congreso Nacional Africano, aseguró la convivencia en paz y bajo la regla de oro de la igualdad, lo que suponía gobernar para todos, sin distinción de raza, creencia, estatus o procedencia geográfica. Mandela entendía que el gobierno de las mayorías y la paz eran dos caras de una misma moneda
y que si los sudafricanos blancos así no lo comprendían, la paz y estabilidad del país jamás podría alcanzarse. Mandela fue el primer presidente negro de Sudáfrica y además surgido como resultado de la aplicación por primera vez del sufragio universal, luego de haber pasado 27 años consecutivos de cárcel, condenado a cadena perpetua por su lucha por la igualdad racial y de oportunidades contra el dominio de una minoría blanca. Corría el año 1967 cuando el gobierno blanco sudafricano lo condena en un bochornoso proceso. Mandela ejerce su propia defensa y en los alegatos declara: he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre en que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Se trata de un ideal que espero vivir y lograr, pero si tuviera que ser de otra forma, es un ideal por el cual estoy preparado para morir. Permaneció en la prisión de Robben Island durante 17 años. Los últimos 10 los pasó en la cárcel de Portsmouth. Durante su confinamiento fue obligado a realizar trabajos forzados y sobrevivió en condiciones infrahumanas. Contaba el periodista George Bizos, que lo entrevistó en la cárcel, que Mandela nunca se comportó como un prisionero. Caminaba siempre con la frente alta, envuelto en su halo de dignidad que infundía un tremendo respeto a los demás prisioneros y a los carceleros. En 1984, el Partido Nacional le ofreció la libertad a cambio de que abandonara la lucha contra el apartheid y abandonara su partido. Mandela declinó la oferta por considerarlo una afrenta moral. Por esta negativa, soportó estoicamente 6 años más de cárcel. Tras su liberación, en 1990, sin rencores ni odios, promocionó la reconciliación entre los grupos étnicos y asumió la responsabilidad de sacar adelante el país. Una nación, decía, no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino cómo trata a los que tienen poco y nada. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y si no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. El régimen blanco esperaba que el largo confinamiento le hubiese hecho perder contacto con la realidad. Sin embargo, con Mandela sucedió todo lo contrario. Mandela desarrolló la idea de que cualquier reivindicación política y social en Sudáfrica necesariamente debía darse a través de las instituciones. Por eso, desalentó la lucha armada y promovió un acuerdo social y político con miras a una democracia pluripartidaria y multirracial. En sintonía con las necesidades de paz de una sociedad fragmentada y violenta, afirmaba: si quieres hacer las paces con tu enemigo, debes trabajar con él. Entonces él se vuelve tu compañero. Había nacido el 18 de julio de 1918. Pertenecía a la etnia Xhosa y fue de su familia el primero en ir a la escuela y terminar sus estudios. En el colegio, como niño negro, tenía prohibido usar su nombre, Rolilala, y hablar su lengua. Un maestro lo bautizó con el nombre inglés Nelson. Más tarde, el pueblo lo distinguiría como Madiba, título honorífico que se otorga a los ancianos. El valor de la educación en la vida de las personas que él había experimentado en carne propia lo llevó a expresar: la educación es el arma más potente para cambiar el mundo. Creía firmemente que con la educación cualquier niño humilde, el hijo de un obrero, el hijo de un agricultor, un niño negro y pobre,
pueden llegar a ser presidentes de la República. En el 2004, aquejado por un problema de salud, oficializó su retiro. En sus exequias, la nación sudafricana multirracial y 91 jefes de Estado de todo el mundo le han rendido honores por 9 días consecutivos, destacando en forma unánime su valioso aporte a nuestra civilización al desarrollar condiciones de más libertad, igualdad y dignidad. Hoy descansa en paz en su pueblo natal. Como argentinos, lo despedimos con inmenso aprecio y admiración. Gloria y honor para Nelson Mandela. Gracias, diputada. Diputado, tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. En estos 30 años de democracia nuestro bloque quería rendirle homenaje a quienes todos los días están trabajando junto a nosotros y que de alguna manera hacen una tarea encomiable y capacitándose todos los días para de alguna forma nosotros podamos tener todos los elementos al día. Me refiero a todos los empleados legislativos y especialmente a la gente que trabaja, los empleados de las distintas comisiones, que la verdad no tenemos nada más que palabras de agradecimiento por el servicio que nos brindan a todos los legisladores. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Romero tiene la palabra. Simplemente, presidente, adherir a nombre del bloque de Evita Militante al homenaje realizado tanto a Nelson Mandela como a los empleados legislativos. Nada más. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes que han sido propuestos oportunamente. Mociones de preferencia y sobre tabla, corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 20.182, por el cual se crea el programa de atención de la salud de los trabajadores PASTER. Tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Se va a poner a consideración el tratamiento sobre tabla, se requieren los 2/3, aprobado por unanimidad. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 20.183, por el cual se modifica el Código Fiscal Texto Ordenado 2006 y la Ley Impositiva. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Se va a poner a consideración la moción del tratamiento sobre tabla, se requieren los 2/3, aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.567, por el cual se crea un juzgado de paz con asiento en la localidad de Libertador San Martín, con competencia territorial en el mencionado municipio y en el ejido de Estación General Racedo. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Se va a poner a consideración, se requieren los 2/3, aprobado por unanimidad. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 20.115, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la ciudad de Paraná para ser destinado a la recuperación del borde costero. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. En consideración del tratamiento sobre tabla, se retienen 2/3, aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de las Comisiones de Legislación General y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.145, por el cual se crea un juzgado del trabajo con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay, con competencia territorial en los departamentos Uruguay, Colón, Villaguay y Tala, que actuará bajo la denominación de Juzgado de Trabajo número 3. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. En consideración la propuesta del diputado Navarro, se requieren 2/3 de los presentes. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.175, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a donar a la Municipalidad de Villa Urquiza un inmueble con destino a la construcción de viviendas. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. En consideración del tratamiento sobre tabla, quien esté por la afirmativa, si desea expresarlo, aprobado con los 2/3 requeridos.
Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 20.159, por el cual se incorpora a continuación del artículo 584 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Entre Ríos, reformado por ley número 9.776, el artículo 584, procedimiento en caso de subasta de vivienda única y permanente del deudor y su familia. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Se va a poner en consideración el tratamiento sobre tabla, aprobado con los 2/3 requeridos por ley. Se encuentra reservado el proyecto de ley devuelto en revisión bajo número de expediente 19.040, por el cual se establece el programa provincial de uso de la madera en todas las construcciones del Estado. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. En consideración la solicitud de tratamiento sobre tabla, aprobada, con los 2/3 necesarios. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Tierra y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.359, por el que se establece el ordenamiento territorial del bosque nativo de la provincia de Entre Ríos. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. En consideración la solicitud del diputado Navarro, se requieren 2/3 de los presentes aprobados. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones, de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.810, por el que la provincia adhiere a la Ley Nacional número 26.688, que declara de interés la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas, para la producción de medicamentos, vacunas y otros productos médicos. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. En consideración la solicitud del diputado, se requieren 2/3, aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de las Comisiones de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones, de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.899, por el que se incorpora con carácter obligatorio y como práctica de rutina la realización de ecografías fetales con evaluación cardíaca. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. En consideración la solicitud del diputado Navarro, se requieren 2/3 de los presentes, aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de las Comisiones de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones, de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley según número de expediente 20.092, por el que se establece un sistema de historias clínicas digitales para los pacientes de cualquier efector de salud de la provincia. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, pido su tratamiento sobre tabla. En consideración la solicitud del diputado Navarro, se requieren 2/3 de los presentes, aprobado. Se encuentran reservados los siguientes proyectos de resolución. Expediente número 20.158, 20.163, 20.166, 20.167 y 20.172. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, de acuerdo al acordado en labor parlamentaria, pido su tratamiento sobre tabla en conjunto y posteriormente se haga de igual manera. Hay una moción del diputado Navarro, se requieren 2/3 de los presentes, aprobado. Señor. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. El expediente que pidió el ingreso el diputado Bisoni, el 19.610, voy a hacer una moción de orden para pedir que en la próxima sesión se vote con dictamen, haga su tratamiento con o sin dictamen de comisión. Hay una moción de pasa para la próxima sesión con o sin despacho. Exacto. Que esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. En consideración los proyectos en los que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley bajo número de expediente 20.182, por el cual se crea el programa de atención de la salud de los trabajadores. Tiene la palabra el diputado Vázquez. Señor presidente, este proyecto de ley 20.182, remitido por el Poder Ejecutivo, que en su artículo primero crea el programa de atención de la salud de los trabajadores de Entre Ríos, tiene por objeto el desarrollo de herramientas tecnológicas, elaboración y análisis de estadística, diseño y desarrollo de bases de datos, capacitación y formación de recursos humanos, elaboración de programas de asistencia tecnológica y de gestión con el fin de promover la atención y cuidado de la salud física y psíquica de los trabajadores estatales de la provincia de Entre Ríos,
y la implementación de instrumentos tecnológicos de gestión que fortalezcan la infraestructura asistencial y de administración del Estado provincial. En el artículo 2 establece como destinatario del mismo a todos los empleados estatales de los 3 poderes, entes descentralizados, etcétera, pudiendo incorporarse los municipios, empresas, organizaciones intermedias que adhieran. También se destina a todos los efectores de salud, sean públicos o privados. En el artículo 3 se determinan los contenidos. El artículo 4 fija la dependencia y gestión del mismo. En el artículo 5 establece la obligatoriedad de su utilización y aplicación para todo el ámbito del territorio provincial. Y el artículo 6 establece ciertas condiciones para que los agentes puedan ser adscritos a otra dependencia del Estado provincial o organismos municipales o nacionales, priorizando los servicios esenciales de seguridad, educación y de enfermería y sanidad, para que no se resientan los mismos. Señor presidente, yo humildemente creo que así como estamos convencidos de que necesitamos un Estado provincial solvente, fuerte, eficaz, necesitamos también disponer de esta herramienta en la administración pública para garantizar un mejor funcionamiento del mismo, contribuyendo a cuidar la salud psíquica y física del personal y mejorar al personal promoviendo su formación y su capacitación. Asimismo, como todos los contribuyentes hacen el esfuerzo pagando sus impuestos para solventar los gastos que demanda el funcionamiento del Estado provincial, es indispensable contar con una ley de este tipo que sirva no solo para mejorar el recurso humano estatal, sino que contribuya también a controlar el ausentismo que se da en varios lugares de la Administración y que por ahí se traduce en pagar 2 veces por el mismo servicio público. Por eso pido a mis pares y demás bloques el voto positivo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Navarro tiene la palabra. Presidente, yo para la aprobación de este proyecto voy a pedir una modificación en el artículo 6, en el inciso 2, donde habla del periodo de las adscripciones que no serán mayores de 12 meses, para que quede redactado de la siguiente manera. Los periodos máximos de adscripciones serán de 12 meses, el cual podrá renovarse a solicitud y otorgamiento. Prorrogarse. Gracias, diputado. Si no se va, diputado Bargaña tiene la palabra. Para proponer que en vez de poner el cual pongamos el periodo máximo de adscripción será de 12 meses, que podrá prolongarse. Perfecto. Que podrá prorrogarse entonces. A ver. Vamos a unificar la propuesta. Diputado Navarro tiene la palabra. No, vamos a votarlo tal como lo solicita la diputada Bargaña. Bueno, repítalo a ver cómo quedaría. Diputada. Diputada Bargaña tiene la palabra. Tengo todo el texto del... ¿Cuál? ¿Qué podrá prorrogarse a solicitud y otorgamiento? Y otorgamiento, listo. Ahí está. Vamos entonces a poner en consideración en general lo que esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. En particular, artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5. Tiene la palabra el diputado Lara. Sí, presidente. Yo quiero proponer una modificación del artículo 6 en el inciso 3, en orden a lo que estuvimos acordando en la labor parlamentaria, suprimir del texto cuando dice, o sea, una dependencia municipal o nacional. Me parece que como técnica legislativa no corresponde y con la supresión de estos términos creo que va a quedar mejor redactado el artículo. Diputado Navarro tiene la palabra. Presidente. Bueno, entonces vamos a votar el artículo 6 de acuerdo a como está escrito con la reforma propuesta por el diputado Lara. Que esté por la afirmativa, si vas a expresarlo. Aprobado el artículo 7, de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar el proyecto de ley bajo número de expediente 20.183, por el cual se modifica el Código Fiscal texto ordenado 2006 y la ley impositiva número 9.622. Tiene la palabra el diputado Bisoni.
Gracias, señor presidente. El objetivo central de esta reforma es incrementar la recaudación de la provincia para sostener el crecimiento con bases sólidas, responsables y previsibles. En esta oportunidad se presenta la propuesta de las organizaciones sociales agrupadas en la Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Estas propuestas fueron analizadas por las áreas técnicas en el ámbito de la Administradora Tributaria de Entre Ríos. Adicionalmente, se incorporaron otras propuestas que profundizan las reformas planteadas. La decisión de este Gobierno es profundizar el modelo de trabajo y de desarrollo que nos ha posicionado como una de las provincias con mayor crecimiento de todo el país. Y para eso, esta reforma ha tomado como eje central el respaldo a las pequeñas y medianas empresas como las grandes generadoras de mano de obra genuina. Estamos proponiendo reducir la presión tributaria sobre ellas, porque son las que generan producción con valor agregado, una de las bases que debemos seguir ampliando para fortalecer aún más nuestra provincia. Pero también pretendemos establecer parámetros realistas para las grandes empresas y prestadoras de servicios, valores que nos permitan ponernos en pie de igualdad con la que estas mismas empresas tributan en otras provincias. Los cambios más importantes están dirigidos a contribuyentes, empresas o prestadores de servicios con sede fuera de la provincia o radicadas en otras jurisdicciones, pero que desarrollan sus actividades en Entre Ríos y tributan fuera de nuestra provincia. A través de esta reforma pretendemos encontrar un camino de equidad que permita desarrollarse a las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia para favorecer su competitividad y que aquellos grandes actores de la economía provincial que no pagaban o pagan mucho menos que en otras provincias lo hagan de acuerdo a los importantes ingresos que tienen. Al igual que la mayoría de las provincias argentinas, también queremos poner límites a las exenciones vigentes. Queremos que solamente queden exentas todas aquellas actividades dedicadas a la producción desarrollada en el territorio de nuestra provincia por la micro, pequeña y mediana empresa local. Mientras todas las provincias del país, y sobre todo las de la región centro, se han actualizado y fortalecen su desarrollo, nosotros seguimos con la mayoría de los valores establecidos en los años 90, donde la mayor producción económica de Entre Ríos no tributa impuestos. Estamos en claras desventajas competitivas con las demás provincias y también con nuestros socios de la región centro. Del análisis de las alicuotas que aplican las provincias que integran la región centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, surge que Entre Ríos grava con una alicuota menor a los más importantes sectores económicos, aquellos de mayor capacidad contributiva, y en otros casos incluso los exime del pago del tributo. Entre esos sectores de la economía se incluye el sector de la actividad primaria, industrial, hipermercados, petroleras, grandes cadenas de electrodomésticos, seguros, telefonía celular y transporte, entre otros grandes agentes de la economía entrerriana. Pretendemos duplicar la recaudación en la provincia. También se gravará la fabricación y venta de automóviles nacionales a las concesionarias y la venta de autos importados. De igual manera, se aplicarán gravámenes a las empresas telefónicas, tanto fijas como celulares. Se continuará con la exención para las empresas de cable locales y se propone, por otro lado, gravar en mayor medida a las prestadoras asistentes con sede en otras provincias. Se pretende así fomentar la inversión local de empresas que pretendan prestar este servicio manteniendo la exención del pago del tributo. Todo ello en consonancia con la Ley de Medios Audiovisuales que pretende fomentar el desarrollo local de medios de comunicación
y servicios de comunicación audiovisual. El objetivo de cada transformación que impulsa este Gobierno es siempre generar las mayores ventajas para los entrerrianos, ventajas que permitan mayor crecimiento para sus empresarios, mayores alternativas para sus productores, mejores posibilidades para sus nuevos emprendedores y, sobre todas las cosas, mejor calidad de vida para todos los entrerrianos. Esta reforma nos involucra a todos los entrerrianos, porque con valores justos el desarrollo es más sustentable y de esa manera estaremos asegurando la única forma de discutir salarios dignos. Queremos seguir siendo un gobierno con los pies sobre la tierra, sin prometer nada que no podamos cumplir. Estos cambios permitirán contar con mayores ingresos para poder discutir una mejora salarial para los trabajadores del Estado. Es la garantía para que podamos hablar de recompensación salarial con sustento y que podamos darle firmeza a esa discusión. Hablamos de hacer una provincia responsable y previsible. Hablamos de hacer propuestas salariales responsables y previsibles. Entre Ríos ya vivió tiempos difíciles con trabajadores que pasaban meses sin cobrar su sueldo. Esta ley nos permitirá fortalecer las bases para un debate serio, apuntalando el desarrollo y crecimiento de todos los entrerrianos. Debemos seguir atendiendo cada tema con la misma seriedad y dejar de lado las mezquindades partidarias pensando en nuestra provincia. Debemos estar acorde a los tiempos que corren y dar muestras cabales de responsabilidad. Todas las instituciones de la democracia han actuado de forma conjunta y con el objetivo central de garantizar la paz social. Únicamente la responsabilidad de un gobierno sólido y firme posibilitan soluciones reales. Esta reforma que estamos tratando hoy viene a sumarse a esa necesidad que tiene la provincia de Entre Ríos y todos los entrerrianos. Esto es parte de una planificación que nos demanda responsabilidad y mesura para el debate que viene. Esto es parte de la transformación que vive la Argentina desde hace más de 10 años, del proceso de cambio que vive hoy Entre Ríos. Y por sobre todas las cosas, es una parte importante para la seguridad social de los entrerrianos, que se levantan todos los días para ir a trabajar y merecen un tratamiento serio para cada uno de sus planteos. Esta reforma genera más equidad entre quienes merecen más oportunidades para desarrollarse y quienes tienen la obligación de pagar más porque son los que más ganan. Esta reforma posibilitará mayores ingresos y, por lo tanto, un debate con respuestas sólidas y realistas a la hora de la discusión salarial. Por todo esto es que le pido a mis pares que acompañen con su voto esta reforma tributaria pensando en lo mejor para todos los entrerrianos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Le voy a pedir al diputado Mendoza que asuma la presidencia. Diputado Allende tiene la palabra. Señor presidente, no iba a hacer uso de la palabra, pero al ver que quienes se jactan de democráticos, quienes dicen y critican permanentemente el accionar de este gobierno popular y federal, en vez de estar aquí, sentado en sus bancas, dando el debate, porque la democracia se nutre de eso, no tenemos por qué pensar todos iguales. Pero cuando no coincidimos en el pensamiento, ese está el recinto donde tenemos que decir las cosas.
porque nos votaron para ello y porque decimos que esta es la caja de resonancia de la voz del pueblo. Algunos que evidentemente no tienen cara para venir a debatir acá, eligen el comunicado de prensa, donde mezclan todo y simplemente se deja traslucir que no estén de acuerdo con este gobierno, que no lo consideran federal y que quieren aumento de sueldo para los trabajadores. Nosotros le decimos a los amigos radicales que estamos trabajando para un aumento de los trabajadores, para lo cual hay que juntar fondos, hay que recaudar, porque si no hacemos eso, terminamos dando el aumento que nos daba Montiel con bonos federales, porque no tenía con qué pagar ni siquiera los sueldos y no tenía recursos, y los pocos que había en la provincia los dilapidaba con aviones y todas esas compras a las cuales el Hotel Mayorazgo nos tenía totalmente acostumbrado el gobernador Sergio Montiel. Esta ley es producto de muchas cosas, de un origen en un trabajo de una central gremial que hace mucho tiempo viene bregando por esto, que es la CTA. El gobierno provincial, que tenía realmente un estudio hecho sobre sectores que han tenido un inmenso beneficio y que cuando hablamos de la década ganada son los que más ganaron, los que realmente pudieron poner sus empresas al tope de las ventas, sus industrias trabajando a full, con lo que prácticamente ha estallado nuestro sistema eléctrico por la demanda creciente y permanente de esos sectores. Y dijimos, y se lo decíamos al gobernador en una charla, qué bueno que un gobierno decida dónde tiene que estar parado. Esta Argentina estuvo gobernada durante muchísimos años y con hombres de distintos sectores políticos, con dirigentes que se ponían en el medio y miraban a los empresarios, a los industriales, a los sectores concentrados del poder económico y los tocaban un poquito, pero querían hacerle una sonrisa y un mimo y quedaban bien. Y miraban para abajo, donde estaban los trabajadores, y le daban un poquito. Entonces tenían que gobernar en donde no tenían ni conforme a los trabajadores, ni conforme a esos empresarios que nunca les alcanzaba cuando se llenaban y se llenaban los bolsillos. Siempre querían más. Este gobernador ha decidido elegir pararse en el país de los sectores del trabajo, que no significa estar en contra de la producción, de la industria, del comercio, de los empresarios. Muy por el contrario. Pero como decía el general Perón, el empresario puede llenar sus bolsillos gracias al esfuerzo de sus trabajadores, que producen el enriquecimiento de ese industrial o lo que fuere. Entonces, justo que ese trabajador, aparte del sueldo que le corresponde, reciba un incentivo por las inmensas ganancias que le está dando a quien le está generando ese trabajo. Bueno, este gobernador ha dicho que hay sectores que han acumulado durante 10 años inmensas riquezas. Hay sectores que iban a la estación de servicio y dicen que ahora vienen caminando hacia esta legislatura y le decían, échame un novillo en el tanque, porque llenar el tanque costaba más que un novillo. Hoy, con esta política federal de crecimiento, el valor de la propiedad, el valor de sus animales, el valor de su producción se ha multiplicado por miles. Ya no compraban las vacas y las mandaban a la isla como la mandaban, total, si se moría, no costaba nada. Hoy llueve un poquito en el norte y entran a sacar las vaquitas porque vale mucha plata. Entonces, es bueno que esos sectores colaboren en una situación con trabajadores
que hacen posible que este sistema funcione, que la provincia funcione. Y cuando escuchamos a algunos de esos trabajadores equivocados que creen que porque pueden gritar más fuerte o romper un vidrio o pegarle a alguien, tienen más fuerza, yo quiero reivindicar en este recinto la actitud de los dirigentes sindicales que, a diferencia de lo que creen algunos o quieren hacer creer algunos pícaros, son electos por su gente. Acá en la Argentina no hay dirigentes sindicales puestos a dedo. Tienen que renovar cada 4 años, a lo sumo, algunos cada menos según su estatuto, sus conducciones. Y son sus afiliados que votan libremente, con cuarto oscuro y con todos los controles que la ley exige. Esos dirigentes no están para ver cómo un sector se salva. Esos dirigentes pusieron todo lo que había que poner para respaldarlo no al Pato Urribarri, para respaldar la democracia en un momento de caos, en un momento de saqueo, en un momento difícil, donde algunos quisieron desestabilizar la democracia, y en vez de sumarse a un grito fácil y salir a las tapas de los diarios, pusieron lo que hay que poner y fueron a decir: presente, acá estamos, pero queremos una reivindicación para todos los trabajadores, pero no los que atienden este sectorcito, para las cocineras, para la gente de los hospitales, para la gente que permite que nuestros chicos se eduquen, los docentes, los no docentes, para todos. Y para eso teníamos que generar este proyecto de ley que hoy estamos tratando. Era mucho más fácil para muchos de ellos subirse a la locura de algunos y pedir lo que todos queremos pedir, pero sabemos que si no hay plata y no hay fondo, llevamos a los trabajadores a un camino sin salida. Por eso quiero en este recinto agradecer y felicitar a la dirigencia gremial, sin excepción, de la provincia de Entre Ríos, que no mirando dónde están parados, y por haber hecho lo que hicieron, tuvieron que soportar que algunos grupos, que yo quiero recordar en este recinto, para que a todos les quede claro, porque nosotros los dirigentes sindicales lo tenemos claro, pedían un adicional hace un tiempo exclusivamente para el Hospital San Martín, porque es el hospital más grande. ¿Está bien? Ahora, esta pelea no es por un sector. Sería muy fácil para estos dirigentes sindicales, que algunos fueron agraviados bárbaramente, porque estamos hablando de democracia, y cuando se violenta una institución gremial, cuando se entra o se pretende entrar por la fuerza, se está violentando bárbaramente, porque están rompiendo el sistema democrático. Si no les gusta cómo están dirigiendo su sindicato, que se presenten en las elecciones, pero que no rompan la institución que los alberga, lucha por ellos. Más que nunca estamos convencidos de apoyar este proyecto. Más que nunca estamos convencidos que de nosotros depende transitar un camino difícil, donde vamos a tener que ser celosos custodia de qué pasa con esta plata que ingresa. Celoso custodia. Pero también con la frente en alta, que no entregamos un trabajador porque está en una escuelita en Ibicuí, o no entregamos una enfermera que está en un centro de salud en un pueblito lejano porque no tiene cómo expresarlo o cómo ir a romper un vidrio. Vamos a representar a cada uno de los trabajadores del Estado, desde Ibicuí, Gualeguaychú, Paraná, Diamante, Concordia, donde sea. Y todos, a través de los próximos días, vamos a ir viendo como lo que parecía imposible para algunos, que sabían que no lo era, pero lo querían mostrar así,
va a ir renaciendo una Entre Ríos distinta. Porque cuando se pone todo, cuando se hace un esfuerzo y los distintos sectores, en vez de pelear y gastar el esfuerzo y la salud en luchas que no sirven para nada y se mancomunan en un esfuerzo por el fin de todos, el final siempre es más exitoso. Muchas gracias a los trabajadores que entendieron esto, a los dirigentes gremial y a nuestro gobernador, que en el momento más difícil que le tocó, no le tembló el pulso de sentarse con todos nosotros y tomar un proyecto que no era propio, pero que sí era necesario para los tiempos que nos toca vivir. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Lara tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo me voy a referir brevemente a algunos de los aspectos de esta ley que hoy nos toca tratar. Y en primer lugar, remarcar algo que de algún modo aquí se dijo y que debe quedar bien claro. Nuestra responsabilidad como legisladores, presidente, muchas veces no es sancionar leyes que a toda la sociedad en su conjunto le resulten verdaderamente simpáticas o beneficiosas. Indudablemente, por sobre esa facultad está la responsabilidad como legisladores de dictar normas que atiendan la coyuntura, que resuelvan la problemática que al Estado se le presenta y que sobre todo sean justas, sean equitativas. Por eso, hoy, presidente, estamos tratando una ley que busca, como lo decía el miembro informante, incrementar fundamentalmente la recaudación, porque el Estado entrerrianos, este gobierno, con el compromiso que ha venido manteniendo con los trabajadores del Estado, necesita tener base sólida para ir redefiniendo la política salarial, que nadie duda que es una necesidad. Por eso nadie puede discutir que aquí estamos hablando de una ley donde el gobierno provincial ha tenido la suficiente apertura, en este caso, a un diseño de ley que presentó la CTA y que el gobierno provincial lo enriqueció, lo mejoró, incorporó determinadas pautas y no me voy a referir a lo que ya se dijo en cuestiones que tienen que ver con redefinición de alícuotas, con eliminación de exenciones a ciertos sectores que hasta hoy no contribuían, y esto es un criterio de equidad tributaria y son pautas de una política fiscal progresiva y de una política de equidad, porque acá no estamos haciendo otra cosa que establecer parámetros o pautas en igualarnos a otros estados provinciales que, por ejemplo, integran la región centro o la provincia de Buenos Aires. Yo me voy a referir brevemente a uno de los aspectos de la ley, que es el artículo 10, presidente, donde creo que se incorpora un nuevo impuesto, pero cuando hablamos de nuevo impuesto, lejos de asustarnos, creo que tiene que valorarse una iniciativa que me parece que diseñamos un impuesto, no sé si tan novedoso, pero creo que oportuno para esta coyuntura, como decía. Hemos diseñado un impuesto que grava una actividad que es voluntaria, que es la actividad del juego, que es por ahí la actividad que a veces no se quiere tocar, pero que está claro que el sujeto a quien le recae el hecho imponible y el gravamen está jugando voluntariamente y nadie lo impulsa a jugar. El rol del Estado
es precisamente el de regular las conductas. Y en esto de regular la conducta, el Estado, si bien no desalienta, para nada alienta a que se juegue. Entonces, era necesario, como lo ha hecho otra jurisdicción en el país, como Córdoba, que ha impuesto o ha legislado acerca de este impuesto al juego. Diseñamos un impuesto donde nadie va a poder decir que estamos incrementando con este impuesto al juego la presión tributaria a los sectores que comúnmente se le hacen, ni a la actividad económica, ni al patrimonio, ni a la capacidad contributiva en general de los entrerrianos. Repito, recae sobre una actividad voluntaria que es la de las apuestas y recae precisamente sobre aquellos que en el caso de la tómbola obtienen un premio o en el caso de otros tipos de apuestas en los casinos tienen el resultado en definitiva de la apuesta. Estamos hablando de una recaudación que no es menos importante. Y yo quiero destacar que esto tuvo un trabajo que lo hicimos durante todos estos meses y que indudablemente, como dije al comienzo, hoy se daba la coyuntura para que avancemos con este impuesto. Hoy están dadas las condiciones para que el Estado determine este nuevo tributo que va a ir volcado a la masa salarial de los trabajadores entrerrianos, de los trabajadores del Estado provincial. Un impuesto donde yo no me imagino, señor presidente, que haya una manifestación de jugadores que salgan de los casinos o de las tómbolas por lo insignificante que es la alícuota del 2 o del 5%, de acuerdo a que se trate, hacer una manifestación en la plaza frente a la Casa de Gobierno porque le están aplicando un impuesto a la apuesta o al premio. Hemos hecho un estudio con el IAFA, acompañado por el Ministerio de Gobierno, un estudio que creo que arroja datos importantes acerca de lo que se estima en materia de recaudación de este impuesto, que puede rondar fácilmente los 100 millones de pesos al año, un impuesto que, repito, tiene que ver con la esencia de la postura que tiene que tener el Estado en cuanto a regular y encuadrar las conductas de los ciudadanos. Esto no es estar en contra del juego, pero sí es precisamente no alentarlo, y aquel que ejerce una actividad voluntaria puede tranquilamente hacer esta contribución al Estado provincial. La provincia de Córdoba lo hizo, dio resultados, y creo que aquí en Entre Ríos, con el compromiso del gobernador de la provincia, con este compromiso que estamos demostrando hoy los legisladores de incorporar esta mecánica novedosa, me parece que va a contribuir de algún modo a mejorar esta postura que estamos teniendo de incrementar las arcas del Estado para seguir apuntando a un Estado más eficiente, a un Estado más equitativo y a un Estado que permita seguir discutiendo permanentemente, cara a cara con todos los sectores de los trabajadores entrerrianos, una recomposición salarial que nadie duda que es justo el reclamo y que nadie duda que hay un Estado, y en este caso una legislatura, que acompaña una política salarial para que prime el criterio de justicia y de equidad para los trabajadores entrerrianos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Jaquinchú tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No cabe ninguna duda de que de ritmos y prioridades está construido el camino de una gestión política hacia el desarrollo sustentable e inclusivo de su población. En estos últimos 10 años
la gestión de Néstor y Cristina Kirchner y en particular la gestión de Sergio Uribarren, han sabido materializar uno de los sueños del progresismo, ¿no?, que es la fuerte presencia del Estado y política que transforme en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo político. Basta ver las transformaciones en esta provincia, señor presidente, que se han producido en los pueblos entrerrianos en materia de infraestructura, en materia productiva, en materia industrial. Pero más claro, hace poco tiempo hemos tratado en este recinto el proyecto de presupuesto en donde queda clarito las políticas de Estado de esta gestión que tiene que vérselas con la gente. Y hemos podido desarrollar esto, y lamento que no estén presentes los amigos de la oposición, porque si en mano nuestra está una propuesta, un análisis, un diagnóstico sobre la provincia y fundamentalmente sobre su aspecto financiero y económico por parte de CTA y de su grupo de asesores, ¿cómo no podrán tener quienes tienen una visión distinta a la nuestra de construcción de provincia? Lamentablemente no están para poder discutir estas cuestiones. Y le digo que hemos podido mostrar de la política que tiene que vérsela con la gente y sobre todo la potencialización que muestra el presupuesto para el próximo año en lo que hace al gasto primario en beneficio de los entrerrianos. Deben saber que para el año que viene la inversión per cápita, o sea, para cada habitante es de 19.000 pesos. Es un 33% más que este año. Otro indicador importante también para aquellos que hablan de la presión tributaria que esta provincia hace imperar. Quiero contarle que con respecto a este gasto primario, en el quinquenio 2010-2014 es del 17%, y el quinquenio anterior, del 2005 al 2009, fue del 20%. Esto quiere decir, en buen romance, de que nosotros invertimos más en el gasto primario que lo que cobramos de impuestos. También en materia de inversión pública, señor presidente, que provoca desarrollo y crecimiento, y en ese orden la provincia ha tenido una inversión pública del 10% en el año 2012, el 19% en este año, y está proyectado para el año próximo de un 22%. Por supuesto que tenemos conciencia de que falta muchísimo para recorrer en este largo camino de que todos los entrerrianos, todos los hermanos entrerrianos tengan una vida más digna. Por supuesto que falta mucho, pero también entendemos, y esto es lo que nos diferencia de aquellas visiones distintas de construcción de provincia, es que el crecimiento económico y la distribución de ese ingreso tiene una relación bionímica. Por supuesto, el sistema tributario es la principal fuente de financiamiento en lo económico del Estado. Y fíjese, con estos pequeños datos que doy para adentrarme a mostrar por qué compartimos ese diagnóstico y esa, en su gran mayoría, y ese trabajo que nos ha presentado CTA, es que se contiene en ese trabajo, ¿no es cierto?, el valor de la equidad, cuestiones que nosotros lo venimos haciendo en los presupuestos que ejecutamos y que no ha tenido esa presión tributaria que tanto se pregona. Y le quiero mostrar algo que lamentablemente hemos preparado porque tuvimos acceso, porque venimos
y trabajamos y siempre buscamos ese valor de la equidad, ¿no es cierto?, no teniendo presión tributaria a los sectores que produce trabajo, que produce riqueza y que también debe acompañar al Estado con su responsabilidad social, ¿no es cierto?, como empresa. Y quiero mostrarle que esta provincia viene creciendo en materia de actividad económica a un ritmo muy importante, muy importante. Y eso se puede medir en los distintos indicadores, que muy bien lo marcan ese documento de la CTA. Entre Ríos pasó en estos últimos 6 años, señor presidente, a tener en el ranking nacional, a ser primero en avicultura, arándano, cítrico dulce, a ser segundo en arrocero, industria farmacéutica, apicultura, ser tercero ganadero, foresto industrial, ser cuarto en oleaginoso, tambos lácteos, porcino. Además, un dato tremendamente importante que coincidimos, este gobierno coincide con el documento que acercó CTA. Entre Ríos, con el 45%, lidera la cantidad de valor agregado que ha incorporado a la cadena agroindustrial. Y esto está relacionado directamente con el Producto Bruto Geográfico, o sea, todo lo que producimos de riqueza los entrerrianos. O sea, y triplicamos la media nacional, que es del 15%. Mire dónde estamos como provincia. También deben conocer los trabajadores que esta provincia produce 12 millones de toneladas por año de la agroindustria y exporta 4 millones. Estos son datos del Ministerio de Producción Provincial. Posee también un potencial agrícola ganadera de 6.400.000 hectáreas en tierra firme y se utiliza 2.270.000 hectáreas, considerando un doble cultivo, en algunos casos el trigo, la soja, el trigo, el maíz. Es un elemento que lo hemos tomado como variable, que esto es lo que nos distingue a la equidad cuando vamos a cobrar el impuesto inmobiliario rural. O sea que con estas cuestiones, que yo podría enumerar un montón, vemos cómo ha estado acompañado el Estado provincial al desarrollo productivo, ¿no es cierto?, y calienta la competitividad, un elemento industrial que también acompaña el gobierno provincial encabezado por el gobernador Uribarra. También se percibe, y lo percibe ese documento que lo he leído, una sólida articulación entre el gobierno provincial y el sector privado, seguridad jurídica, beneficios laborales, tienen beneficios impositivos, tienen beneficios energéticos. Los sectores privados han recibido en estos últimos años los beneficios de distintos programas nacionales y provinciales en materia de financiamiento. Así bien vemos que el financiamiento a la industria en Entre Ríos, a la industria manufacturera, creció un 400,2% en el periodo 2007-2013. Mire si acompañó este gobierno. Que el crédito a la industria en Entre Ríos, ¿no?, evidenció un crecimiento superior al 15%. Eso, en buen romance, quiero explicar que es gestión. Eso es gestión. Y pero insistimos, no alcanza con eso. No alcanza con eso. Hay que consolidar el futuro productivo, por supuesto, y vamos a seguir acompañando como se acompaña hoy, porque debemos superar esa falsa dicotomía que hay entre Estado versus mercado, industria versus agro, crecimiento versus equidad, que este gobernador lo ha llevado adelante y ha sido, de alguna manera, reconocido por la UIA, por la UIERA acá, por sectores también del sector primario de producción. Y esto viene a reforzar de alguna manera la acción de gobierno, ¿no?, en lo que necesita ajustar y consolidar este rumbo redistributivo. Bueno, nosotros, en verdad,
el gobierno, y así lo entiende, porque para este gobierno la política no es blanco o negro, la política, vuelvo a repetir como lo dije al principio, tiene que ver con las personas. Y por eso hoy están ustedes, los trabajadores agrupados, está el documento que ustedes han elaborado, que han acercado al gobierno como un elemento más para avanzar sobre valores como la equidad, ¿no es cierto?, y la oportunidad que tenemos en esto. Mire, yo venía preparado porque seguramente ustedes no lo han vivido, en este recinto hemos siempre discutido los crecimientos económicos. Desde la oposición siempre todo esto es falso, esto es una construcción de un relato. Y casualmente cuando empiezo a ver este documento elaborado por la CTA y de su grupo técnico, ¿no es cierto?, que los asesora, empecé a mirar un poco el crecimiento global que ustedes ven en la economía de la provincia y a relacionarlo con los impuestos. Porque este documento relaciona con los impuestos que no cobramos. Y por supuesto que vemos distorsiones, por supuesto que hay distorsiones entre eso. Pero estas distorsiones no eran producto, ¿no es cierto?, de algo antojadizo de esta gestión, sino que apunta al desarrollo y a cambiar el paradigma de la matriz productiva de esta. Ahí es donde apuntó el gobernador, ¿no es cierto?, para generar ese círculo virtuoso que genere trabajo, que genere mayores riquezas. Y bueno, nos pusimos a mirar los compañeros acá y en la recaudación, ¿no es cierto?, del ingreso bruto. No voy a tomar del 2003 porque del 2007, sino que voy a tomar de este año. Nosotros tenemos previsto recaudar por ingreso bruto un poquito más de 2.000 millones de pesos. El Producto Bruto General per cápita es de 58.770 millones de pesos que está previsto a fin de año. Para aquellos que dicen que la presión tributaria es alta, representa el 3,42% de lo que nosotros generamos de riqueza. Así que descartemos esto de que la presión tributaria, le quiero decir que es la más baja de la región centro, incluso que de Buenos Aires. Por supuesto, debemos en 2012, 2013 debemos incorporar todas las mejoras que hemos tenido en recaudación de alguna medida que hemos llevado a cabo, que hemos aprobado, ¿no es cierto?, en gravar a los sectores más pudientes, ¿no? Esto fue lo que nos caracterizó. Y por supuesto, y esto ha justificado de alguna manera los aumentos de esta recaudación. Ahora, también tomo de este documento de CTA, en función de la estructura del Producto Bruto General y lo que hemos perdido de recaudar, porque nosotros no cobrábamos ingreso bruto, ¿no?, desde cuando se deroga por el Pacto Federal Fiscal. Fíjense, el sector primario participa, voy a tomar el último año para no hacer tan largo y tedioso, participa en el Producto Bruto General con el 23%. La industria manufacturera, que es donde vamos a grabar y donde vamos a llevar los gravámenes, ¿no es cierto?, para poder recaudar y tener de alguna manera una distribución del ingreso más cercano a la realidad, participan en el 12%. El resto, el que paga, participa en el 65%. Fíjense que después, si nosotros le hubiésemos aplicado el 1%, en este año que no le aplicamos perdimos 135 millones en el sector primario y en el sector de industria 71 millones. Si hubiésemos puesto el 2 puntos, 270 millones y 212 millones. Y si hubiésemos puesto 3 puntos, 406 y 202. ¿Sabe, presidente, qué es esto? Estos son transferencia de riqueza que tienen que ver todos los entrerrianos, todos los trabajadores entrerrianos que no han participado en algo que la región centro
cobran, en todas las otras provincias lo hacen. De alguna manera quería mostrar, porque he escuchado y he leído en el día de hoy que hablan sobre estas cuestiones y no tienen anclaje en la realidad en absoluto. Un aspecto significativo en nuestra provincia con respecto a la restante de la región centro, es decir, ¿no es cierto?, los impuestos de recaudación propia, que no son coparticipables desde el Gobierno Nacional, la participación del ingreso bruto de la provincia de Entre Ríos tiene que ver con el 52%, mientras en Santa Fe y Córdoba representa el 70 y el 80%. Y algo parecido a lo de Córdoba lo tiene la provincia de Buenos Aires. Es porque la provincia, nuestra provincia, centra la recaudación en impuestos que gravan a la riqueza, que era lo que yo le acabo de mencionar, que es la más progresiva, que es el camino que había tomado el gobernador desde que asumió hace 6 años. Y en una menor medida nosotros presionamos sobre la actividad económica, como lo hacen todas las otras jurisdicciones, ¿no? Podría seguir dando un montón de cuestiones. Lamentablemente, una provincia, una comunidad se va desarrollando día a día, se construye ciudadanía día a día, se construye la equidad y la igualdad de oportunidades día a día y tiene el compromiso de todos los sectores sociales, políticos, económicos, que deben concurrir a esa construcción diariamente. Pero quiero dar un párrafo aparte antes de terminar con mi alocución, porque lo he conversado con muchos de ustedes, dirigentes gremiales. Esto que estamos aprobando hoy, señor presidente, debe ir de alguna manera acompañado con otras acciones del Estado. Ya que no es solamente importante, ¿no es cierto?, recaudar mejor y de manera más equitativa. Para ello todas estas instituciones debemos apoyar el esfuerzo del Estado a empezar a transitar la racionalidad del gasto, a mejorar el gasto. Yo no digo que hay que gastar menos, en absoluto, debemos mejorar ese gasto, ¿no? Porque no es el nivel de gasto como la oposición, los medios dominantes, estos economistas que representan a distintos sectores económicos de la sociedad que toda la vida se llevaron la mayor parte de la torta y con esta presencia del Estado no está ocurriendo. Deben ser acompañados por la responsabilidad que tienen los trabajadores de mejorar eso. Si mejoramos eso, seguramente vamos a tener herramientas que nos va a permitir llegar a muchos hermanos entrerrianos que hoy la están pasando mal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Guequichu. Tiene la palabra el diputado Ruberto. Bien. Gracias, señor presidente. Adelantando mi voto positivo, quiero decir que las reformas planteadas se ponen en vigencia por el término de 2 años y con un fin específico. El fin específico es mejorar el tratamiento salarial de la plantilla de empleados trabajadores del Estado. Estas reformas tienen que ver con el artículo 122, inciso 12 de nuestra Constitución, y este impuesto, como dije anteriormente, tiene un fin específico y por el término de 2 años, pero quiere decir otra cosa. Se ha estudiado para que se ha mejorado la propuesta original para generar en tramos tales como impuesto automotor, impuesto inmobiliario rural, que hasta ahora tenía 8 tramos, 10 segmentaciones para que sea más progresivo el impuesto y se grave
mayormente a los, por ejemplo, automóviles de mayor costo, las embarcaciones deportivas, que a veces sabemos que son embarcaciones de altísimo costo, que superan en 2 o 3 veces o 4 veces lo que vale un automóvil, estaban grabadas con una alícuota del 1% y los vehículos con el 2,5%. Esto se iguala, digamos, o sea, si tengo un yate de $1 millón de $1 millón tal vez, pago una alícuota correspondiente a ese bien suntuoso. Lo mismo con el inmobiliario urbano y rural. También se segmenta en 10 tramos para que las propiedades de mayor valor paguen más. Y quería decir que seguramente cualquier imposición de parte del Estado es simpática para unos y desagradable para otros. Pero yo recuerdo que como dirigente gremial, allá por el 2000, 2001, también existían tensiones y problemas, y el no hacer nada llevó a que toda la población de Entre Ríos, empleados públicos, empleados privados, nos viéramos sometidos no a una imposición o al pago de un impuesto, sino al empobrecimiento que significó la implementación de una moneda que valía el 45% menos que el peso, que grande cantidad de trabajadores privados perdieran su trabajo porque no había valor, no tenían cómo reponer mercadería a nivel nacional, y este gobernador que hace 2 o 3 meses fue respaldado por un número importantísimo de entrerrianos, hoy toma esta decisión para transitar los 2 últimos años de su mandato, y quienes fueron relegados cómodos al tercer lugar hoy no vienen a dar el debate, prefieren hacer lobby por los medios, lobby a favor de los más poderosos, de los que más tienen, de los que seguramente no quieren pagar un impuesto a sus bienes. Por eso, como dirigente sindical, creo que es justo que estemos aplicando esta imposición y valiente. Y la legitimidad de esto lo dio el 27 de octubre. Ninguna duda que el 27 de octubre se respaldó a un gobernador y a las decisiones que él tomó en los 2 años primeros de su mandato, y como esto es un proyecto del Ejecutivo, a las decisiones y al financiamiento que va a tener en sus 2 últimos años de mandato. Esto es lo que quería decir, adelantando el voto positivo, mi voto positivo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Vázquez. Diputado Vázquez tiene la palabra. ¿Pidió la palabra, diputado Vázquez? Diputado Albornoz. El orden lo tengo yo anotado aquí. Perdone, señor presidente. Tiene usted la palabra, diputado Vázquez. Bueno, este proyecto viene a complementar las políticas de apalancamiento económico del Estado provincial, que junto a una política económica y social que desde el Gobierno nacional se viene aplicando para el beneficio de todos los entrerrianos. Pasamos de un Estado, parece que muchos no tienen memoria, que pasamos de un Estado diezmado, endeudado, quebrado, un país con desocupación récord y el pueblo a punto de la guerra civil, donde los estados provinciales tenían la misma matriz estatal. Pasamos a un Estado presente con políticas económicas soberanas e independientes y con justicia social, y que a la par de estas políticas nacionales iniciadas en el 2003 con Néstor como presidente y a partir de la asunción de Sergio Doñero Uribarri, en el 2007 profundizamos el modelo nacional y popular a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Entre Ríos y demás provincias. Lo traducimos en mejora de todos los índices económicos, de desarrollo social, de infraestructura, de políticas culturales, turísticas, etcétera, en beneficio de todos los entrerrianos, pero todavía tenemos resabios en materia tributaria de las políticas neoliberales, que en este sentido remarco las exenciones y las alicuotas, que como consecuencia de la celebración de los pactos fiscales de la década del 90 se instauraron en esta provincia. Tomando como base el proyecto de la Central de Trabajadores Argentinos y con ideas aún más progresistas dentro de lo posible, aspiramos a corregir estas situaciones para fortalecer la solvencia del Estado provincial a los fines de que el mismo mejore su capacidad de estar presente en el día a día de nuestra población en general, con una prestación de servicios públicos de calidad y con una mejora en los salarios de los empleados estatales.
Entre otras reformas que detallara en forma más pormenorizada mi compañero de bloque, el diputado Joaquín Chut, proponemos establecer un adicional de entre el 20 al 30% del impuesto determinado a todos los contribuyentes del impuesto inmobiliario y del impuesto automotor, con el objeto de contribuir al financiamiento del sistema de seguridad social, y creamos en impuestos a los juegos de azar con características similares en la provincia de Córdoba. Asimismo, proponemos que la vigencia sea por el término de 2 años, desde el 1 de enero de 2014, y la mayor recaudación obtenida por las mismas dispuestas se destinará como contribución al financiamiento del sistema de seguridad social de nuestra provincia, conforme a lo dispuesto por el artículo 122, inciso 12 de la Constitución Provincial. Nosotros obviamente que nos hacemos cargo del conflicto policial y las consecuencias que el mismo acarreó. No nos escondemos porque el pueblo nos eligió para resolver sus problemas. Como dijo nuestro gobernador Uribarri, priorizando siempre la paz social, pero dándole también certidumbre a todos los sectores estatales y a la población en su conjunto. En este sentido, este proyecto político, conducido por el gobernador Uribarri en la provincia de Entre Ríos, aspira a profundizar el funcionamiento de las paritarias como instrumento para mejorar los salarios de los trabajadores en el marco de una discusión seria y con responsabilidad institucional que nos cabe a todas las partes, otorgando salarios posibles de pagar y haciendo todo lo que haya que hacer para cumplir con este objetivo. Por eso necesitamos, señor presidente, de estas herramientas legales, y sabemos que no es fácil, pero sí tenemos claro que, como decía el general Perón, para hacer una tortilla, unos huevos hay que romper. Es decir, el crecimiento económico no alcanza si no se traduce en desarrollo social. Es en este sentido que esta reforma contribuirá para distribuir con más equidad la carga tributaria, dándole un tratamiento diferenciado a favor de los más pequeños, es decir, haciéndolo más progresista, dirían los teóricos, más peronista, humildemente digo yo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Albonó tiene la palabra. Señor presidente, voy a intentar ser breve. Creo que los diputados que me han precedido en el uso de la palabra han expresado con meridiana claridad los alcances, la finalidad y las características de esta iniciativa que vamos a sancionar en el día de hoy. Y le voy a pedir que al finalizar mi alocución demos por cerrado el debate y pasemos a votar esta ley. Hay una moción de orden. Si... A partir del año 2003... Discúlpeme, diputado, tenemos que votar la moción, si usted lo ha hecho como ¿sí? moción de orden. ¿Cómo no? Se pone a consideración, aprobado. Señor presidente, a partir del año 2003, cuando Néstor Kirchner se hacía cargo de conducir los destinos del país, después de la tragedia nacional que significó el neoliberalismo, el capitalismo salvaje y la brutal dependencia de los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y el saqueo del país por parte de los grupos oligárquicos concentrados, aliados con los sectores externos, la economía argentina lenta y paulatinamente comenzó a transitar un camino de crecimiento sostenido en lo económico, basado en el fortalecimiento del mercado interno, la sustitución de importaciones, una incipiente reindustrialización del país y una fuerte política de expansión del consumo, vía demanda agregada e inversión pública, a lo que debe agregarse también el precio elevado de los commodities, es decir, de los principales productos que la Argentina es productora y que constituyen su oferta exportable. El Producto Bruto Interno, como aquí ya se ha dicho, creció sostenidamente en estos últimos 10 años y el Producto Bruto Geográfico Entrerriano acompañó ese crecimiento. Casi 485%, casi un 500% entre 2003 y 2011, que es el último dato que se tiene, de acuerdo a los fundamentos y al estudio que han realizado los compañeros de la Central de Trabajadores Argentinos, y que de alguna manera constituye parte constitutiva de esta propuesta que vamos a sancionar hoy. Esta evolución de la economía
no ha sido acompañada por la política fiscal en cuanto a los ingresos brutos se refiere. Esto se puede observar analizando comparativamente la incidencia de este tributo en la masa de recaudación propia de recursos de origen provincial, comparándolo con Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, que son estados provinciales que integran junto a Entre Ríos la región centro. De hecho, nosotros hemos ido atenuando esas asimetrías, pero ahora se hace necesario establecer una equiparación o al menos disminuir drásticamente esa brecha. Hemos votado en este periodo distintas adecuaciones, creamos la agencia tributaria, siempre avanzando en esta dirección, de un Estado más inteligente, de un Estado que recaude mejor y de un sistema tributario más progresivo. Del mismo modo, ahora estamos estableciendo la imposición de este tributo a la actividad primaria de la actividad industrial, a los servicios agropecuarios, terminando con aquella rémora de los pactos fiscales de la década del 90, que de alguna manera suponían una concepción del Estado que nosotros, los peronistas, no compartimos de ningún modo. De manera que también hoy venimos a celebrar que enterramos definitivamente una manera de mirar el Estado que no tiene nada que ver con los principios fundacionales de nuestra fuerza política. Estos mayores recursos, como se ha dicho aquí, señor presidente, serán destinados a financiar el Sistema Provincial de Seguridad Social. Le hemos fijado un plazo y un fin o un objeto de manera de encuadrarnos en lo que determina y faculta el artículo 122, inciso 12 de la Constitución Provincial. Decía que celebramos definitivamente dejar atrás una política de desgravación de los sectores que más han acumulado riqueza y ganancias en las últimas décadas en esta provincia, y decimos también que celebramos la confluencia del Estado con los trabajadores en la determinación de una política fiscal. A mí personalmente, y estoy seguro que a mis compañeros también, nos enorgullece que los trabajadores, esencia misma junto a los humildes de la base social del peronismo, del mejor peronismo, del auténtico peronismo, estén hoy acá. Este es un hecho inédito, un salto en la conciencia política de los trabajadores del sector público que será valorado seguramente y reconocido como ejemplo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Todos podemos equivocarnos. Perón nos enseñó que el único que no se equivoca es el que no hace nada, pero para gobernar hay que tomar decisiones. Celebramos también la decisión política del gobernador Uribarri, del hoy más que nunca compañero gobernador Uribarri, y iniciativa que acompañamos fervientemente. Vamos a votar con convicción y orgullo peronista esta ley, sin ningún tipo de duda. Estamos acercándonos a las celebraciones cristianas de la Nochebuena, de la Navidad y del fin de año. Aquellos que pertenecen a mi generación, no sé si es una casualidad del destino o qué, pero allá por el año 82 comencé a hacer política activamente, actividad que nunca he abandonado, con un compañero entrañable a quien quiero mucho y respeto, de mi pueblo, Luis Eduardo Gallego, que debe estar por ahí, que es el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. Nosotros, con Luis, como tantos otros, por ponerle nombre a las cosas, a las personas, hemos transitado dolorosamente esta democracia argentina. Hemos sufrido enormes frustraciones. La frustración del primer alfonsinismo de Bernardo Grispun, la frustración que significó para el pueblo argentino la posibilidad de que el peronismo volviera al gobierno, y la frustración también después de la alianza en esas décadas en las que los grupos económicos terminaron cooptando a los partidos políticos para someterlos a los designios del mercado. Nosotros ahora nos sentimos abrigados por los trabajadores, por eso celebro también esto. Esta no va a ser una Navidad ni un fin de año, ni con 8706, ni con 9235. Este va a ser un fin de año de un Estado digno. Nosotros
Compañeros y compañeras, señor presidente, nosotros reivindicamos la política por sobre la mercancía, por sobre el capitalismo sin nombre, por sobre los mercados que nunca le van a responder a los intereses de la grande mayoría. Nos quieren hacer creer que no podemos. Nos quieren imponer, mediante el enrarecimiento del clima político y social y la agitación de algunos fantasmas del pasado, lo que no pueden conseguir mediante los votos. Pero acá no va a haber ajuste, compañeros. Nunca más ajuste, nunca más los trabajadores como variable de ajuste de las crisis en ningún momento en este país, menos en esta provincia. Vamos por la profundización, vamos por lo que falta. Muchas gracias, señor presidente. Diputada Bargaña, quiero aclararle. Diputada Bargaña, quiero aclararle que ha habido una moción y quiero también aclararle que la he mirado insistentemente para ver si pedía la palabra. Luego de la moción, pero usted conoce la labor parlamentaria, diputada, y siempre el bloque mayoritario es el que cierra el debate. Estaba previsto que lo cerrara el diputado Albornoz y hacíamos pausa hasta para dar la palabra. Le pido... Vamos, usted propone una moción de reconsideración, vamos a someter la votación. Hay una moción de reconsideración del cierre del debate. Quien esté por la afirmativa sirve a pesarlo. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Bargaña. Señor presidente, en nombre propio y de mi colega, queremos explicar por qué nosotros vamos a votar en forma negativa este proyecto. Silencio. Sabemos la situación compleja y difícil que está atravesando la provincia. Y sabemos, somos conscientes. A la barra le vamos a pedir que escuchemos, que no seamos intolerantes, vamos a respetarnos todos. Somos conscientes de que es tremendamente importante recuperar la calidad institucional. Y en ese sentido, señor presidente, acabamos de recibir hace unos pocos minutos un proyecto de gran trascendencia, al punto tal que ha tenido una defensa muy importante de muchos colegas del Frente para la Victoria. Nosotros nos merecemos como oposición tener el tiempo suficiente para ponderar un proyecto de 34 páginas, en donde no solo va a haber una aplicación de impuestos a los que más tienen, sino también va a haber una aplicación de impuestos en el acceso a la justicia.
que es uno de los elementos que nos preocupa porque no queremos que los entrerrianos pierdan el derecho de acceso a la justicia. Entonces, merecíamos tener un tiempo, porque usted sabe muy bien que si nosotros le encontramos razones, nosotros vamos a acompañar. Pero tenemos algunos temores, como es el hecho de que enfrentemos a los trabajadores del campo, a los productores pequeños y medianos, con los trabajadores empleados del Estado. Y eso es una cuestión que para nosotros que somos socialistas es muy importante de mirar, es muy importante de estudiar, porque no queremos el enfrentamiento entre los trabajadores y los sectores medios de la provincia de Entre Ríos. Queremos sumar a la conciliación y a la concertación, queremos sumar al diálogo y por lo tanto, ya termino y le pido mil disculpas. No es a usted, me está pidiendo la palabra y le digo que ya no hay más. Usted está en una situación, una posición difícil debido a mi elevado nivel de respuesta frente a lo que escucho. Pero hay una ignorancia muy grande entre los... Silencio, por favor. Ignorancia muy grande por haber sido anoticiados hace unos pocos minutos de esto y entendemos que es muy importante para la oposición conocer la situación que está atravesando nuestro gobierno, porque no apostamos al fracaso de ningún gobierno electo por el pueblo. Queremos que este gobierno termine bien, que no termine aislado, como terminaron, como dijo el compañero acá, aislados, solitarios y sin... Continúe, diputada. Y sin haber podido comprender que es más importante la defensa de las instituciones que el enfrentamiento entre argentinos en una cuestión como es el tema impositivo. Sabemos que hoy hay una carga fiscal de un 30% sobre las espaldas de los que trabajan y los que producen. Para poder... A la barra le pedimos silencio. Para poder dialogar constructivamente, tenemos que fortalecer institucionalmente la legislatura, dándole cabida a los diputados para un análisis de los textos que vamos a tratar en este recinto. Por lo tanto, y más allá de la situación que creo que es de incomprensión por sobre todas las cosas, para el futuro solicitamos al señor presidente nos provea de los textos presentados por el Poder Ejecutivo con suficiente antelación. O si no, si hay una razón de urgencia, que también la podemos llegar a comprender, que podamos tener los elementos suficientes para tener prontamente una definición responsable frente a los temas que tratamos. Gracias, diputada. Gracias, señor presidente. Habiéndose cerrado el debate, diputado Navarro. Señor presidente, yo como bien decía usted, no más de 2 minutos para contestarle a la diputada porque creo que nos corresponde al bloque nuestro cerrar el debate y luego hacer una moción de una corrección en la ley, en el artículo 23,
pedir la eliminación a donde hace referencia al 20, se anularía simplemente el número 20. Número 20. Y si me permite la palabra, simplemente contestar 2 minutos más, no más de 2 minutos. Tiene la palabra 2 minutos porque es de rigor que el bloque oficialista cierre el debate. Señor presidente, nosotros consideramos que estos proyectos de ley que estamos votando en este momento lo hacemos con toda responsabilidad y estamos hablando... Y sabemos a veces la celeridad que debemos darle a algunos tratamientos y no nos han acompañado en cuestiones mucho menores, por eso no vamos a esperar ni a andarles rogando para que nos acompañen en estas situaciones especiales. Que meritan la responsabilidad de la dirigencia política y la celeridad. Quiero aclararle, como dijo socialista, legisladores del peronismo en la vecina ciudad, en la vecina provincia de Santa Fe, tuvieron que votar una reforma impositiva también y le dieron los votos peronistas para que pudieran hacer esa reforma impositiva, porque hay mayoría peronista en la legislatura de Santa Fe. Eso quiere decir que eso es el peronismo y por eso lo sentimos y acompañamos también en provincias donde no gobernamos, señor presidente. Nada más. Gracias, diputado. Se va a poner a consideración en general. Quien esté por la afirmativa, sí va a ser manifestarlo. Aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Permítanos que sigamos votando para tener definitivamente la ley. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Artículo noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Artículo 11º, aprobado. Artículo 12º, aprobado. Artículo 13º, aprobado. Artículo 14º, aprobado. Artículo 15º, aprobado. Artículo 16º, aprobado. Artículo 17º, aprobado. Artículo 18º, aprobado. Artículo 19º, aprobado. Artículo 20º, aprobado. Artículo 21º, aprobado. Artículo 22º, aprobado. Artículo 23º, con la modificación propuesta por el diputado Navarro, aprobado. Artículo 24º, aprobado. El artículo 25º es de forma, queda aprobado, pasa al Senado. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor. Señor presidente, para solicitar un cuarto intermedio. Hay la moción de un cuarto intermedio a las bancas. Aprobado.